Anderson Boscan, bienvenido. Osvaldo Moreno también. Anderson es de los periodistas que más se ha pasado contactando fuentes en estas 48 horas para orientar a sus seguidores y público de La Posta, y Osvaldo Moreno es de los consultores políticos que con más agudeza ha descrito el panorama recientemente sucedido, al extremo de que en un tuit dice que Lasso tiene como operadores políticos a tú y yo, pues a la prensa, ¿okay? A falta de operadores políticos. Tu análisis y evaluación de lo de ayer, Anderson. Vamos, lo de ayer es lo peor que podía haber pasado y puede ser una oportunidad para lo mejor que le ha pasado al Ecuador. Me explico mejor. En todos los escenarios calculados para el presidente electo, este era el peor. El peor era quedarse sin alianza de gobierno, quedarse con una oposición sólida de 65 votos a solo 5 de voltearle la mayoría en la asamblea, como ha pasado, tener que llegar a un acuerdo que no es un acuerdo, regalarle la presidencia de la asamblea al único movimiento que tiene capacidad de calentamiento de calles y que lo convierte ya en el tercero de la línea de sucesión constitucional en el caso de la caída de un presidente y vicepresidente. Es evidentemente el resultado de actuar sin estrategia, sin un plan B, sin tener en consideración ninguna de estas variantes. Yo creo que se han dejado llevar por el instinto y han resultado en una encrucijada. Hoy tenemos un presidente que de momento está secuestrado por el legislativo. Varias cosas en tu descripción del fenómeno. ¿Regalarle? No, pues Pachacuti, que es la primera fuerza democrática de la Asamblea, gracias a la votación de sus electores, Lasso fue presidente, ya que acogió su plataforma, tuvo la votación que tuvo. Han reconocido ayer lo que le deben a ese partido político. Ahora, que tenga las características que tú dices, sí, y la multiplicidad de posiciones que yo describí al principio, también. Entonces no le han regalado nada. Le han regalado porque era la alianza de gobierno la que tenía la posibilidad de llegar a los acuerdos para poner la presidencia. Le han regalado porque hasta el día viernes por la mañana el presidente era parte de la alianza de gobierno, era el señor Henry Kromple. No le gustaba el nombre del señor Lasso, del señor Monge, hubieran llamado, hubieran dicho queremos otro nombre. Había muchos de cuáles escoger. No querían que fuera un PCC, bueno, que fuera uno de Creo, bueno, que fuera un independiente, pero tenían los votos para poner desde la alianza de gobierno el presidente de la Asamblea. Así que entregársela al Pachacuti, a la izquierda democrática, al correísmo, a cualquiera, era regalarla, porque ese puesto era de la alianza de gobierno. Y esto, otro, empezaste diciendo que esto es lo peor que puede haber pasado, pero que puede terminar en algo que sea mejor. Lo peor que podía haber pasado es lo que ya de paso Pachacuti e ID quisieron, y repudiamos en su momento, en mi caso especialmente, a Pachacuti les dije, ¿cómo es posible que se vayan a aliar ahora con los que los arrastraron? Y más adelante veremos a qué nos referimos. A la ID menos, la ID fue funcional realmente al correísmo, sí, en algún momento. Pero cuando unes Pachacuti e ID se quisieron unir, no hubo el escándalo que armamos, no tú, otros. Cuando se quiso unir, unes, que es la antípoda de exactamente lo que se había estado diciendo. Entonces, lo peor se ha evitado. ¿Por qué llamabas lo peor a la posibilidad de lo que se desbarató? PSC, UNES, independientes, con lo cual llegaban básicamente a ganar. Porque yo no satanizaba la alianza con nadie. Yo satanizaba la alianza para algunas cosas, entre esas la impunidad. O sea, a mí si alguien me dice hemos pactado impunidad, o si me entero que alguien ha pactado impunidad, pues entonces línea roja cruzada y... Anderson, ¿lo dijeron? Lo que pasa es que no lo dijeron en esos términos. Pues el acuerdo, primero, el acuerdo legislativo acoge lo que quería que se repita UNES. El que tenían Creo y PSC. No iba a haber una comisión de la verdad. Que no habrá punidad. Entonces, ¿por qué la dijo Pierina Correa? ¿Por qué la reiteraron sus voceros a cada rato? ¿Y por qué PSC se cayó y no rechazó eso? Y se cayó hasta última hora UNES. Ellos no son bobos, pues no van a decir queremos que armen esto. Metieron su frasecita, su leitmotiv, impunidad y no persecución, con lo cual quedaba implícito que si se la proclamaba es porque la había, pues. O sea, el correísmo ahora perseguido cuando fue el perseguidor.
No es lo peor del mundo que el correísmo se siente en la mesa, Carlos. Yo no puedo caer en eso. O sea, simplemente no puedo. Yo tengo que sentarme en una asamblea con todos los que tengan que sentarme. No es lo peor del mundo que se siente en la mesa. Yo no he dicho que sea lo peor del mundo. Lo peor del mundo es que se le hagan estas concesiones. Ellos son una fuerza política. Yo he escuchado que al socialcristianismo se le acuse de todo. De manipuladores, de traidores, de golpistas, de conspiradores, de cojudos nunca. Y que yo sepa, el señor Jaime Nebot no iba a arriesgar su capital político para liberarles a Jorge Glass y decir, me fui a la jubilación sin capital político. Sin duda, pero entonces había que rechazarlo. No, pero había que rechazarlo, pues. Había que rechazarlo. Son errores del Partido Social Cristiano. Ok. ¿Cómo lo interpreta Osvaldo Moreno? Bueno, primero, buenos días, Carlos, Anderson, qué gusto conocerlo, ya virtualmente. ¿No se conocían? No tenía, bueno, lo conocía virtualmente, pero no tenía el gusto de verlo a esta distancia. No, sí te he habíamos encontrado. ¿Sí te he entrevistado? No hemos tenido el gusto. No eres de su simpatía, bien hecho. No, bueno. Me alegro, no fue evidente, claro. ¿Qué va? No, los dos son buenos amigos y muy distintos somos los tres. Y por eso aprendo tanto de ellos y los invito con la frecuencia que cabe. Primero por su talento y segundo porque a mí me irrita especialmente Osvaldo Moreno. Pero ahí me gana buscar. Pero es un desafío. Él siempre me da plato en todo. Pero bueno, como ecuatoriano gana en todo caso. Sí. Bueno, a ver, coincido en parte con lo que dice Anderson. Pero hay dos ámbitos aquí donde hay que ver las cosas, ¿no? Desde, digamos, fuera del círculo rojo, como plantea Durán, y como creo que tú citabas el otro día, y un poco dentro del círculo rojo. Es decir, la persona que está en este momento pasando malabares por la catástrofe económica que estamos viviendo, a ver cómo llega el viernes o al lunes con sus hijos, a ver si van a estudiar, o y si es virtual no pueden estudiar porque no hay computadora, y lo que opinamos, digamos, el círculo rojo, ¿no? Primero, en el ámbito democrático, claro, si tú te lo pones a analizar es extraordinario, una mujer que fue perseguida. Yo recuerdo clarísimo cuando Galo Lara denunció en su momento los tiroteos que se hacían a niños, mujeres, de acuerdo a lo que él decía en una comisión. Y finalmente, bueno, tienes el relato que pasa en muchos lugares de América Latina. Dilma Rousseff, digamos, fue guerrillera. Y hoy día Guadalupe Llori de la cárcel, siendo mujer, siendo indígena, y de un movimiento que creo que merecía ser reivindicado por el resultado y por todos los cuestionamientos, que es Guadalupe Llori. Eso, digamos, desde el ámbito de la democracia, que me parece extraordinaria. Ahora, en lo que coincido 100% con Anderson, en lo político, yo creo que es una catástrofe, y le voy a decir por qué. Que la sentencia o el juicio a Correa para evitar que sea vicepresidente haya sido tan rápido, que Alvarito no haya sido inscrito, que el resultado de Guayas haya sido defendido con tanta fuerza, que el PSC no haya sacado candidato presidencial, no lo hizo la mano invisible. ¿No? Claro. Esos son hechos políticos desde mi punto de vista. Cuando esas cosas pasan de un lado, es una catástrofe. Y cuando pasa del otro lado, es liderazgo presidencial de Correa. Pero por Dios. A ver, sí, pero vamos. Vivimos eso y peores cosas 10 años y nadie dijo que era una catástrofe. Que ya el que maneja la justicia no era una catástrofe. Que Moreno coja a unos narcotraficantes, Moreno. Serrano coja a unos narcotraficantes y deja pasar a otros, no era una catástrofe. Y puedo seguir con la lista. Sí, pero si me permite continuar. Pero claro, pues estamos aquí para analizar. Estos hechos, de alguna forma, eran parte de una alianza que, digamos, hoy día hay una catástrofe en el Medio Oriente donde hay un conflicto entre palestinos e israelíes, por ponerle un ejemplo, ¿no? Donde los israelíes tienen un escudo que evita que los ataques de Hamas puedan ingresar y los palestinos civiles no tienen ese escudo y ya van 500 toneladas de bombas que están echando los palestinos. Pero los palestinos comenzaron. ¿Tú entras a la jaula del león a rascarle las huevas? No es verdad. Bueno, eso puede tener otro programa. O sea, comienza con un bombardeo de cohetes, por Dios, por un incidente que ciertamente hubo en la frontera. Esto empezó en el año 48, pero no viene al caso. Esto es historia. Lo que le quiero decir es que ese escudo de protección era de alguna forma esta alianza. Sí, esta alianza con Nebot, porque yo no creo que el tema es el pacto con UNES como tal. Es, bueno, él dijo una palabra bastante coloquial, no sé si en es la vista de cara, por no decir otra cosa, que le hacen a Jaime Nebot. Es decir, presentan un correo donde había un compromiso por escrito, un compromiso verbal. ¿Qué era el compromiso, Osvaldo? De conformar una mayoría con UNES. El compromiso decía, nosotros vamos a votar por él. Dijeron, el compromiso decía, lo que mandó Monge en ese mail, nosotros respaldamos que el candidato sea fulano de tal. Pero cuando se sale UNES de los términos de la... Es que quien tira abajo la alianza es UNES. ¿No se dan cuenta de eso? Sí, porque interpreta lo que Creo y PSC pusieron ahí. Rechazo a la impunidad tanto como a la persecución. Lo interpretan como que habrá una comisión de la verdad. Y no viene de paso de parte de Henry Kronfeld, que es de quien debe haber venido, una negativa. Por si acaso, comisión de la verdad, no. Él le dijo que la justicia no interviene. Y tampoco
Lo hubo después de, creo, hasta el último día. Pero UNES sabotea la alianza. Carlos, lo que yo estoy analizando es la baja de Nebot dentro de la alianza. Los daños colaterales, los detalles, las situaciones, las circunstancias es una cosa. El hecho de lo que significa, desde mi perspectiva, la baja de Nebot de la alianza, yo sí creo, y en eso coincido con el señor Boscan, que es una catástrofe. Porque, vamos a poner un ejemplo, mañana Dios no quiera calientan las calles. ¿Tú crees que Jaime Nebot no va a apoyar un proyecto de reforma tributaria que él considere en la línea de lo que apoyaron? Pero es que esto va más allá de lo legislativo, Carlos. ¿No va a apoyar? Pero, por Dios, Carlos, ¿Jaime Nebot es un tipo caprichoso? No, caprichoso no, pero es que lo que ha sucedido es a mansalva, una traición, evidentemente. Y es una traición planificada. El presidente electo llamó a Jaime Nebot el viernes por la mañana y le dijo, Jaime, están los votos. Llamó a Henry Kronfeld el jueves por la noche y le dijo, Henry, vamos a hacer grandes cosas juntos. Y sabía ya que su bloque iba a votar en abstención. Y prepararon el camino para que así fuera. Esto no sabía yo. ¿Por qué decía yo que se evaluaba la palabra del presidente y del movimiento? Por esto, porque para llegar a acuerdos, ¿por qué les costó tanto llegar a un acuerdo en la Asamblea? ¿Esto es una traición planificada, Anderson? Sí, sin lugar a dudas. ¿Por quién? Evidentemente por el movimiento de gobierno. ¿Y por qué? Porque todos sabíamos en esta mesa que esto iba a suceder, tarde o temprano. ¿Qué iba a suceder? Que un movimiento iba a traicionar al otro, que el Partido Social Cristiano iba a traicionar yo pensaba que esto diferente. Podía avanzar más, tanto que el PSC ya hace concesiones. Pero tú eras de la minoría entonces. Sí, a Henry Cucalón le permite ser gobernador, a Pascual del Chopo ser embajador sin expulsarlo, como antes dijeron que lo haría. Entonces yo veía que la alianza más bien iba consolidándose, yo no lo veía de esa manera. Sí, pero en el mediano plazo, en 1 año, en 2 años, todos sabíamos que esto no iba a durar. Eso es otra cosa. Entonces, lo que ha decidido el presidente electo, esto es una interpretación, por cierto, lo que ha decidido el presidente, piensa que vengo aquí acabo de hablar con el presidente. Tranquilo. Lo que ha decidido el presidente es, mira, si esto va a suceder tarde o temprano, que suceda temprano y no tarde. Cortó la alianza, buscó en UNES, con todo el ruido del círculo rojo, de los 100 periodistas que nos pusimos muy enojados porque UNES estaba allí, dijo, esa es la excusa perfecta. Y listo. Se deshizo es que no del fuimos 100 PSC. periodistas, porque entonces no le está dando la razón a Osvaldo, que dice que somos los operadores políticos de Lazo. Es que hubo un clamor nacional contra esa cuestión. ¿Tú crees que la gente que no tiene que comer está pensando en el pacto con Correa y no en su comida? La gente que votó por Lazo estaba indignada, y esa no es la gente que no tiene que comer. ¿Ya? Lazo ganó básicamente por una vasta clase media, un sector de élite y algunos sectores populares. Esa gente se desbordó en el rechazo a esta cuestión. Anteayer, aquí el hermano de Jaime Nebot se desbordó en el rechazo de esa cuestión. Es consuegro de Guillermo Lazo. Sí. Osvaldo, tú asegurabas, mejor dicho, yo interpretaba, que Jaime Nebot después de esta catástrofe no va a votar su bloque en aquellas cosas que sigan teniendo coincidencias con el gobierno. Es que hay 2 agendas aquí. Una legislativa, que no necesariamente es política, y otra que va más allá de lo legislativo. Ejemplo, mañana se calientan las calles. O sea, no nos engañemos. A Nebot haber protegido a Moreno y traerlo a San Borondón le costó el proyecto 2021. Sí. Ese día se acabó. El día que subieron a la tarima a defender a Moreno, hasta ahí llegó. Un proyecto que iba en picada, que iba muy bien. A él le costó el proyecto el no haber dicho y repetido lo que dijo, que los que quieren venir a incendiar Guayaquil se queden en el páramo. Bueno, porque eso fue lo que dijo. ¿Sabe lo que le costó el proyecto? El decir que se disculpaba porque era un error. Mira, entonces, ni ganó los votos que tenía en la sierra, ni consolidó lo que había sido en Guayaquil. ¿Qué le pasó a Jaime Nebot? Aquí tal vez yo pueda discrepar con Anderson, pero quienes incendiaron Guayaquil no fueron los indígenas, fueron los propios guayaquileños, y se lo digo con dolor. No fueron los indígenas los que quemaban el TIA, la Cruz Azul, no sé si hago publicidad, etcétera, etcétera. Ese es un tema que lamentablemente, como no tenemos escuela de antropología en Guayaquil, no se lo puede analizar. Pero al margen de eso, es el costo político, no solo es el legislativo. Ahorita estamos hablando de una mayoría circunstancial de 24, eso es como los alcohólicos, es decir, de 24 en 24 horas. ¿No se ha ganado gobernabilidad? No. ¿Tampoco? Sí, pero como los alcohólicos, de 24 en 24. Ya. ¿Qué pasa mañana? Dios no quiera, las calles se calientan. Ojalá que no. No avancemos tanto, porque Osvaldo ciertamente ha dicho que 50.000 indígenas en Quito pueden acabar un gobierno y 350.000, como se puso aquí, 312.000 exactamente, en la 9 de octubre no. Sigamos interpretando si en verdad hay gobernabilidad o no. He aquí un primer aporte. María Clara. Revisaremos cómo la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, describió en un video hace pocos años su experiencia tras ser acusada de terrorismo, ser encarcelada por el gobierno
del hermano de Pirinda Correa, quien justamente la posesionó como la dignidad principal de la Asamblea. En la parroquia de Dayuma, en noviembre del 2007, sus habitantes realizaron una medida de hecho reclamando la atención gubernamental. En respuesta se desplegó un operativo en el que se reprimió salvajemente a la población, incluyendo ancianos, mujeres y niños. Se encarceló a 27 humildes campesinos. Se les acusó del delito de sabotaje y terrorismo. El presidente me insultó a través de los medios de comunicación nacional por reclamar el salvajismo y la prisión de los ciudadanos dayumenses, lo que mereció mi rechazo público. El 7 de diciembre del 2007, en un desproporcionado operativo militar similar a las que se despliega para apresar a capos del narcotráfico o a peligrosos terroristas, más de 700 efectivos militares y policías entraron en mi casa, rompiendo puertas y ventanas, golpeando salvajemente a mi anciano padre y a mi sobrina. La súplica, el llanto, los ruegos de mis padres y mi familia resultaron vanos. Cual peligrosa delincuente, sin darme ninguna explicación, fui apresada y trasladada a una cárcel en la ciudad de Quito, a más de 300 kilómetros del lugar de mi residencia. Para justificar mi encarcelamiento, ocultamente la Fiscalía y el juez me imputaron como autor intelectual del delito de sabotaje y terrorismo. Son 9:28. ¿Por qué pongo esta semblanza que Guadalupe Llori mismo hizo de ella? Aunque el discurso fue distinto ayer, dado los antecedentes, ¿Pachacutic va tras la venganza? No. ¿No? No, ¿qué va? Yo creo que el Pachacutic está encontrando la sensatez que necesita para saberse que tienen la proyección que han buscado durante 30 años y que la pueden alcanzar si hacen bien este proceso. Por primera vez conquistan un espacio de poder nacional, la Asamblea Nacional. Esta es proyección para muchas cosas. Dignidades locales en el 23, donde siempre han sido fuertes, especialmente en sus zonas, pero sobre todo las presidenciales del 25. Creo que es un proyecto mucho más amplio el que está pensando el Pachacutic, que vamos a por la revancha. ¿Tras qué va Pachacutic, Osvaldo? Yo pensaría que tiene dos vías. La que plantea Anderson, que sería, digamos, legitimarse, ampliarse, hacerse más citadinos, llegar a espacios a los que no han tenido alcance. Y el otro, digamos, la línea dura, que eso va a depender mucho de la conducción en el gobierno que tenga Lasso, especialmente en lo económico. Hay algunas papas calientes que el gobierno le deja, por ejemplo el tema de los combustibles. Eso va a tener que llegarse en algún momento a una solución, y eso es combustible de alguna forma, no solo para carros, sino también para marcha social. Bien, tratemos de descifrar entonces a Guadalupe Llori analizando un poco su discurso, pero antes de entender la reacción del presidente electo, María Clara. El presidente Guillermo Lasso no tardó en felicitar a Guadalupe Llori por haber alcanzado la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo hizo a través de tuit con el siguiente texto: extiendo mis felicitaciones a Guadalupe Llori, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Reitero mi compromiso a la función legislativa de trabajar en conjunto por el Ecuador. Éxitos en su gestión. Anderson Boscan, ¿traducción de esto? Traducción de esto, creo votó por Guadalupe Llori en conjunto. Fue el nombre que impulsaron luego de largas negociaciones esa madrugada, donde ellos pretendían imponer a Marcelo Cabrera, hasta que Pachacutic le dijo: yo tengo los votos, yo tengo el nombre, que era lo correcto. Y creo que esta es la gran oportunidad de la que hablaba al principio. Dentro de todo lo malo, dentro de toda la decepción que tengo de la clase política, que ha estado pensando en quién la tiene más larga y no quién tiene más necesidades, esta es siempre... lo siento mucho, es que yo vengo de la informalidad, lo siento mucho. Qué bueno, no, todo lo contrario. Nos van a decir machistas, pero no es problema. Es una símil muy apropiada. Esta es en realidad la oportunidad de que un presidente de derecha salude a una presidenta de la Asamblea de Izquierda, de que un tipo que estuvo en su contra en 2019, en octubre, salude a una de las líderes de la calle de octubre de 2019. Este es el momento de que se sienten a conversar, ya no tienen otro camino. Lo que tú describías, la traición planificada a Jaime Nebot. Sí, bueno, que tiene además una justificación. El Partido Social Cristiano fue cooptando y pretendiendo cooptar los espacios que no debía cooptar. El Consejo de la Judicatura, que ya pasó, la Contraloría, que iba a pasar, la Fiscalía, que estaba en planes. Es decir, el presidente electo tuvo que escoger si dejarse secuestrar ahora
o crear una asamblea que a lo mejor, muy probablemente, lo secuestre en poco tiempo más. Con esa descripción, Osvaldo, ¿cómo traducir en tu caso el pronunciamiento y ahora la actitud conductual? Y por eso le pedí a Anderson venir, le hizo la deferencia especial de postergar un vuelo que tenía ayer a hoy, porque es testigo excepcional de cosas como las que acaba él de vivir, no es que le contaron. El señor se ha pasado investigando estas últimas 48 horas. ¿Cuál es la traducción de lo de Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que hay cosas que es mejor no saber, así que prefiero estar en el espacio que estoy. A ver, yo creo que Lasso tiene un tema que le pasa a todo presidente, que es el de legitimarse en el ejercicio del poder, que esa es otra vía diferente al electoral, que es una vía, como yo lo había manifestado, donde hubo algunos damnificados en el camino, Alvarito, Yacu, etcétera, etcétera. En el caso de Pachacuti, que creo que es importante retomarlo, esa, digamos, el ampliar hacia otros sectores va a depender mucho de sus alas. Yo creo que Pachacuti tiene más un problema a la interna que a la externa. Sí. Tienen el ala de Vargas, que sigue ahí, el ala de Leonidas Giza, tienes el ala de la CONAIE, tienes a Marlon Santi, tienes al mismo Yacu, etcétera. Entonces, ellos tienen un problema donde va a ser clave para cómo vayan a conducir. Pero la descripción que acaba de hacer Anderson de la decisión de Lasso, que es histórica, es para mí explicativa, no justificativa de su decisión. Es decir, él escogió esto o lo otro que ya tenía como agenda el PSC, tomarse el CPCCS, que ya comenzaron, sacaron a Fausto Murillo cuando no le correspondía el CPCS, sacaron, y hay una señora afín, que es la señora Celia ahí, no recuerdo el nombre. Natalie es la que fue embajadora, esta señora Celia, Elsie Celia. Ya. Tras la fiscalía, a mí me dijo en una entrevista en Veraz, Henry Kronfle, en efecto, que la fiscal podría ser sometida a juicio político. Le digo, ¿por qué? Si usted misma acaba de decir que es un ícono internacional anticorrupción. Me dijo, porque si hay los sustentos hay que procesar a un juicio político de cualquier funcionario. Y la Contraloría. Entonces la decisión de Guillermo Lasso, siendo terrible, es correcta. Sí, pero a ver, estas acciones, por ejemplo, yo no creo que todos vamos a estar en desacuerdo que hay que nombrar un nuevo contralor. Después de lo que ha pasado los últimos 10 años, con lo que se ha convertido el organismo de control de las rentas, arcas nacionales, se ha convertido en una cloaca. O sea, creo que es indiscutible que hay que cambiar al contralor o hay que designar un nuevo contralor, al margen de que sea muy guapa la nueva. No hablando de un contralor, pero no, claramente Osvaldo, sino de que se pongan al que nosotros propongamos. Punto. No es un nuevo contralor, es mi contralor. Correcto. Sí, pero eso es un proceso. Tú no pones un contralor porque aquí está la carpeta. No, eso es corrupción. De que también se la hizo con los concursos, ¿ya? Que fueron dirigidos, en donde Polit sacó 100 sobre 100, por Dios. Sí, pero alguien va a ganar ese concurso. O sea, que tú propongas a una persona no es ilegítimo. Pero hay que hacerlo transparente, por lo menos, o intentarlo esta vez. Sí, pero esas son conjeturas. Que bueno, eso puedes decir tú por alguna razón, pero eso hay que probarlo, que el fulano quería la fiscalía, el otro, eso es tráfico de influencia. O sea, hay que cambiar organismos de control. Y en eso es legítimo que los movimientos políticos propongan nombres y personas. A ver, sigamos descifrando a dónde vamos. Y para eso es importante el discurso de Guadalupe Llori. María Clara. En efecto, en el discurso de posesión de la presidencia de la Asamblea, Guadalupe Llori, ex prefecta de Orellana, dejó en claro varios temas, entre ellos que buscaría la gobernabilidad para Guillermo Lasso. Siempre hemos batallado por mejores días. Llego en nombre de todas las mujeres que vivimos en este hermoso de aquellas que han entregado su vida desde la política, desde el campo, desde las escuelas, desde sus hogares, desde cada una de sus realidades que reconozco como mías. Hoy se reconoce a la mujer como sujeto político. Una vez más, reivindicamos nuestros derechos y nos comprometemos a desarrollarlos. El camino democrático me permite llegar con todas las ilusiones de los ecuatorianos y de las ecuatorianas que no quieren volver al país del reparto, de la corrupción, de la imposición, de la violencia y de la muerte, de la discriminación y persecución por pensar diferente. Mi compromiso con la gente que ya no cree y con aquella que mantiene la esperanza por un país mejor. En estos momentos que el Ecuador atraviesa por una grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID,
crisis económica, social, y tenemos también... Hasta ahí. ¿Por qué? Porque ya escuchamos dos elementos claves, Anderson. Uno, ellos se comprometen a darle gobernabilidad al presidente Lasso, y lo otro, al mismo tiempo hablan de reivindicar sus derechos, que se comprometen a desarrollarlos. Los derechos de los pueblos indígenas desarrollados, para algunos, terminan no solo en la autonomía que han empezado a disfrutar en ciertos temas, sino en ser una nación o república independiente casi. ¿Es posible conciliar ese discurso con lo anterior o no? Sí, permíteme antes que nada felicitar a la presidenta Guadalupe Llori, porque que no se entienda que mis críticas son animadversiones. Estoy muy contento por el destino y el giro que ha dado su vida y las ironías de la vida de haber sido perseguida y de ser presidenta. Que eso tiene. Estoy muy satisfecho. Una cosa que me sorprende, a ti, y eres un tipo tan joven, 29 años, sí. ¿A ti te empezaba a sorprender que se malinterprete lo que dice? Tengo que tener cuidado, porque después mi esposo me manda a dormir al sofá y es muy incómodo. El momento en que empiezas a tener cuidado, dejas de ser lo que eres. Continúo, a ver, del discurso de Llori, ¿qué es lo importante? Yo no puedo comprometerme a caerle bien a todo el mundo. Yo, Anderson Boscan. Y no puedo porque no depende de mí. La presidenta Llori sabe que no se puede comprometer a darle gobernabilidad, porque no depende de ella, por lo que explicaba Osvaldo, porque no es el Pachacutic, como dicen en Quito, son los Pachacutic. Entonces la presidenta Llori no puede garantizar la organicidad de su movimiento. Ya. ¿Qué le va a decir a Leonidas Issa? Flaco, no salgas a la calle. ¿Cómo tiene que hacer Lasso para que esa gobernabilidad se concrete en un apoyo más estable, no incondicional? Por ejemplo, incorporar plazas de Pachacutic a la colaboración del Ejecutivo, concretar esta alianza sin una agenda legislativa conocida, por lo menos por mí. Ya traducirla en eso. Ha habido una coincidencia en dignidades y en principios generales. ¿Eso debe hacer? Ya, primero, también hay que tomar en cuenta la gestión de gobierno fuera del ámbito político. Y para aquí hay un factor, es que todo está conectado en este mundo globalizado con lo que está sucediendo en Medio Oriente. Eso seguramente va a elevar el precio del petróleo y eso seguramente va a generar más ingresos. También va a jugar mucho cuál sea la actitud del actual ministro de Finanzas. El otro día, no recuerdo si era para usted, me preguntaba un periodista qué opina de este Dream Team en lo social que ha nombrado Lasso. A mí, salvo Palacios, que creo que está investigado por diezmo y por estafa, me parece un Dream Team. Pero si tú tienes un ministro de Finanzas ortodoxo, yo que sea narcocapitalista, ultraneoliberal, ese Dream Team no va a durar ni 6 meses. Entonces también va a depender mucho de cuál sea la gestión del gobierno, especialmente en lo social. Bien, eso significa, traducido de otra manera, interpretado a la mía, por supuesto, que tiene que reconfigurarse lo que falta del gabinete y reasignarse lo que resta de unas entidades vitales más allá de los ministerios como IES, CNT, por ejemplo. ¿Qué agenda legislativa se puede lograr coincidente? Yo sé que, disculpa que te tutee, Osvaldo, y tú me trates de tú. Yo sé que tú has privilegiado las diferencias que hay, Pachacutic, Creo, Izquierda Democrática, Independientes. ¿Por dónde ves que pueden haber coincidencias? Solo si me permite un paréntesis, 10 segundos. En el caso del bebé que está enfermo, existe un programa de enfermedades catastróficas, señor presidente. $2 millones es mucho menos de lo que usted gana en los paseos con su corte en cada país. Así que apliquen la ley y ayuden a ese niño, porque la caridad no resuelve el problema, es accesoria. Formidable idea. Respondiendo a su pregunta. A ver, ¿qué pasa mañana si hablamos de la privatización o monetización, ese eufemismo, del Banco del Pacífico? Es que no va a haber Escúcheme. eso. El Banco del Pacífico se va a vender porque es privado. CNT va a concesionarse la administración. Es que las cosas cambian cuando comienzan a ponerle títulos que no son. Perdóneme. Entonces, tú le dices privatización y los indígenas salen aterrados. Bueno, pero es que estoy hablando de varias interpretaciones. Ellos lo interpretan así. Y ellos son los terceros en línea de sucesión, como dice Anderson. Entonces, hablemos del Banco del Pacífico, que para mí es rentable y no debería venderse. Un ejemplo. La Alianza del Pacífico, por ejemplo. Esto es una ironía, porque la provincia con el resultado más alto histórico, yo no había visto, había leído... Tungurahua, 75%. Sí, señor. Versus 20, segundo quedó el nulo, tercero quedó el correísmo. Va a ser la más afectada agrícolamente por eso. Si entramos a la Alianza del Pacífico, ojo, yo no estoy en contra de los tratados comerciales, estoy en contra cuando se negocian mal, ejemplo Correcto. México. Entonces, si entramos a un tratado, no solo lo agrícola, usted va a tener a
pueblos hermosos, prósperos de la provincia de Tungurahua, convertidos en pueblos fantasmas en menos de un año. La conclusión allí que yo saco de la observación que tú haces, volvamos a debatir todo sobre la mesa. Exacto, pero lo que pasó ayer, o espero que haya terminado de pasar, porque la votación de la reconsideración, por Dios, lo que pasó ayer, o lo que pasó antes de ayer, es simplemente una coyuntura para definir una mayoría donde un sector, y ahí entra lo que usted me planteaba al principio de la entrevista, donde uno para mí de los elementos tácticos de Lasso, toda esta industria de opinión que se creó alrededor de su candidatura estos últimos 15 años, ¿ya?, le ganaron la pulseada al otro operador político, para mí efectivo, fuera de Twitter, en las calles, en donde tiene que ser, que es Jaime Nebot. Ya, sí. Aquí una digresión pequeñita, porque casi se me pasa. ¿Quién cambió el destino de la elección el día sábado? Pierina Correa. No te va a gustar. Sí. A ver, ¿verdad? ¿Quién? Pierina Correa. O sea, esto es evidente. Yo hablaba ayer con algunos amigos correístas. Le decía, ¿qué pasó con Pierina? Bueno, la inexperiencia, sí, la inexperiencia le duró 45 minutos hasta encontrar la solución. ¿Con quién habló? Lo vas a ver el martes, me dijeron. El martes hay repartición de comisiones. Ojo con esto. Okay. Porque lo que hizo Pierina en la Asamblea lo vamos a entender la próxima semana. O sea, esos 45 minutos en los que le dijo al Partido Social Cristiano que tenía los votos, espérense tantito, que quiero escuchar otras mociones. No, la suya no procede. Vamos a escuchar la moción de Guadalupe Llori. Eso correísmo lo cobra. Okay. Tanto así, y aquí es donde quiero ver a todo el círculo rojo que incendiaba Roma, tanto así que el vocal Ronnie Aliaga se escoge con 101 votos. De Creo, Independientes, Pachacutic, Izquierda Democrática, el correísmo, de todos. Entonces, que alguien me explique, yo no entiendo, ¿cómo se puede votar con el correísmo para que esté en el CAL, pero no se puede votar con el correísmo para escoger presidente? Sencillo, porque no le puedes negar a la principal fuerza legislativa, que es la mayor fuerza política del país, aunque no es una fuerza democrática, su representación en el CAL, pero darle el nivel de ser más que 2/3 partes de la Asamblea, que son los demás, tampoco, si ellos perdieron las elecciones. No, las legislativas las ganaron. Las que perdieron fueron las presidenciales. Que son las fundamentales, porque el presidente rige dentro un régimen presidencialista, el modelo que se quiere imponer en un país. Yo discrepo con esa visión. Yo sé, por eso te invito. Discrepo con esa visión. Lo importante aquí es, el correísmo ya está dentro del juego. Entonces, los que tenían mucha bulla porque el correísmo estuviera, pues que se sienten un poquito, se tomen valeriana, porque el correísmo ya está en conversaciones. Y ojo que le van a dar una comisión. Le van a llamar de otra forma, pero va a ser muy parecida a la Comisión de la Verdad que querían. Muy probablemente el Pachacutic se pida la presidencia para que no haga tanto ruido, pero el correísmo va a conseguir lo que quería conseguir, y era lo que podía conseguir dentro de una alianza de gobierno. Celebro tu alerta, y yo solamente le añado que la batalla contra esa fuerza del socialismo del siglo XXI no ha concluido ni ha terminado. Se ha ganado apenas un episodio. Para tomar el último punto que mencionaba Anderson, yo cuando decía que quién cambió el resultado de las cosas, Pierina Correa no solo pensaba en lo que él citó, sino en el hecho de que al día siguiente, cuando se pidió una reconsideración de la reconsideración, le pudo haber dado paso. Porque se puede interpretar de mil maneras la ley orgánica de la función judicial, que no cabe una reconsideración de la reconsideración, pero si era de una decisión tomada, y no se tomó la decisión de esa elección, podría sí reconsiderarse, aunque se le podía llamar rectificación trampa. Lo cierto es que ella ejerció el poder que tiene como directora de la Asamblea y dijo, hasta aquí va esa discusión. Abrimos un capítulo nuevo. ¿Cómo interpretar eso? Yo pensaría también que el manejo del Partido Social Cristiano no fue el más indicado. Me parece que Nebot delegó esto. No creo que él estuvo en esa parte. Desde la misma situación de César Ron, por ejemplo, ¿no? Desde mi percepción, no creo que era el momento de salir, pero la respuesta y la forma en que lo manejó el Partido Social Cristiano de alguna forma creo que lo benefició. Veía comunicados poniendo a Allende y a Pinochet en el mismo saco, cosas así por el estilo. Me parece que hubo un mal manejo y probablemente se aferraron un poco en la figura legítima, porque parece un gran tipo de Henry Kronfle. Y eso obviamente, y aquí de pronto va conectado con lo que decía Anderson Boscan, va a afectar obviamente el ámbito seccional. En el caso de Ron, donde vas a tener en Guayas a un Creo ya con poder ejecutivo, y a los Sigue Otto, que también van a ser actores, yo creo que César Ron es una alternativa para la provincia, podría ser una alternativa para la provincia o podría ser un actor en el ámbito seccional a futuro, una vez que ya tiene esta independencia que le permitiría ya no actuar sujeto a los dedazos, digamos, de Jaime Nebot. Ya, yo decía en broma, pero cada vez lo pienso más en serio, que el programa debe irse hasta las 12.
Nos vamos, ya sé que estás viendo tu reloj para tomar el vuelo. Los domingos cocino. Escribirle a mi mujer que voy a llevar comida. No, eso es formidable y apenas es preliminar lo que estamos realmente examinando. Déjeme decir, ¿qué te llevo? Permítame. ¿Eso dice? No, yo cocino los domingos. Déjeme decirle una vez en la casa, ¿qué te llevo? Tan mandarina eres, Osvaldo. Soy feliz. Eso, me encantó. Vamos cerrando. ¿Qué agenda legislativa deben aclarar estos bloques mayoritarios esta semana para que todas las incertidumbres que aquí se han abierto o dilucidado o los peligros que también han advertido no se den? No creo que se logre esta semana, pero se debe lograr y entre más pronto mejor. Para impedir que los peligros que vemos muchos sobre las alianzas se concreten, creo que la presidenta Yori tiene en sus manos, y se lo digo mirando a la cámara, presidenta, por si escucha estas palabras, usted tiene en sus manos desactivar, por ejemplo, la participación del movimiento indígena en protestas sociales. Ya tienen una representación legítima en la institucionalidad. ¿Para qué hace falta que el Pachakutik y la CONAIE sigan siendo el motor de la fuerza de calle? Ya tienen un puesto en la mesa institucional, úsenlo. Lo segundo, no puede ser que la agenda que se imponga sea la agenda de quienes perdieron las elecciones. El Pachakutik tiene que entender que quien ganó las elecciones fue el presidente Lasso. Por lo tanto, su agenda es la que tiene que ser discutida, no es al revés. No es el Pachakutik el que tienen que empezar a ceder y el Pachakutik presenta su agenda y dice no minería, no fondos de inversión, no acuerdo con el FMI. No, viejo, o sea, si hubieran ganado las elecciones, esa sería la agenda que discutiríamos. Ahora la agenda que vamos a discutir es sí minería, sí acuerdo con Fondo Monetario y a partir de allí tiene que empezar a ceder el presidente Lasso. Es al revés. ¿Qué más se puede hacer por desactivar los peligros que aquí se han anticipado y darle algún sentido a esa mayoría legislativa para que no solo sea afín, sino constructiva, como llaman, nuevo país, Ecuador, recomienzo, renacer, el encuentro, la diversidad, la reconciliación, sin por eso alcahuetear la corrupción? A ver, yo creo que con este relato de que vamos a hacer Venezuela, nos descuidamos de que nos convirtieron en la peor vencedor posible del Ecuador. Pero hoy por hoy hasta Maguad puede defenderse porque puede decir que hay un parámetro peor que es Moreno. Y en esa comparación, y en eso coincido 100% con los contertulios, es el hecho de lo que está sucediendo en las casas de la gente. Le voy a poner un ejemplo. La elevación del pan. Para mucha gente parece algo muy pasajero, pero el que hoy en día los ecuatorianos, en un país donde tenemos una desnutrición infantil altísima, tengas 8 panes por $1, un poquito, señores políticos, para que sepan lo que está sucediendo en la calle. Ahora van a recibir 5. Pasó del 12% al 36% la desnutrición infantil. Entonces, en apenas 3 años. Imagínese usted, y si hablamos de pobreza extrema, pues no va a continuar diciéndole porque me van a decir correísta después si comparamos todos los parámetros. ¿A usted también le preocupa lo que le digan? No me preocupa. Pero entonces. Bueno, pues el correísmo redujo la pobreza extrema a la mitad y la pobreza también. O sea, son parámetros, indicadores que hacen entender por qué un 48% de la gente votó y si usted lo traspasa ya no votó válido, son 2 puntos diferentes. Claro, con petróleo de 100 se puede hacer eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que... Y 10 años de poder se puede hacer eso. Sí, pero pasó. Y todo el control de todo se puede hacer eso. Pero esa es una y suficiente plata para saquear el país también se puede hacer. Esa es una interpretación suya. Eso es una realidad. Los indicadores dicen otra cosa. Pero bueno, eso es cierto los indicadores, pero hay que ver por qué se pudo hacer eso. No fue por la magia administrativa de Correa. No seré yo quien defienda el correísmo, pero la gente de a pie, en todo caso, la gente de a pie lo interpreta en su mesa y en su estómago. Perdón, hago aquí una invitación, fuera de bromas. ¿Sí? Un domingo tú solo, un domingo tú solo. ¿Pueden venir? Sí, encantado. Yo quiero sacarle cuerda al juego. Completa la idea, Alfonso. Bueno, Osvaldo, perdón. Bueno, en todo caso, hay agendas en la calle que creo que son prioritarias. Señores políticos, ya se repartieron la asamblea, muy bien. Pero hay agendas en la casa de la gente que son urgentes. Señor presidente de la República, su éxito es el éxito de los ecuatorianos. Lo que viene, si usted fracasa, no es Venezuela, es Uganda, Senegal, Sudán del Sur, una cosa así espantosa. Está claro. Lo que viene son las preguntas de María Clara después y la conclusión del programa. ¿Ya? Hemos dicho bastante, no suficiente. María Clara. Y también continuamos con el último bloque de entrevista con las opiniones de nuestros invitados aquí en el panel. Les recuerdo que se ha logrado una mayoría legislativa coherente con la visión del Ecuador del 11 de abril. Ahora toca exigir que la acción lo sea. Carlos. Yo les recuerdo por última vez esta campaña en la cual les pido colaborar. La vida de este niño, Derek, depende de que 2 millones de ecuatorianos podamos contribuir con $1, perdón. 200.000 ecuatorianos con $10,
o de que se acoja esta sugerencia que Osvaldo Moreno lanzó aquí. Señor presidente Moreno, y no son parientes de paso, no. Hay un fondo para enfermedades catastróficas. Por favor, actívelo. Aplique la ley. Ya. Sí, aplique la ley, dice eso la Constitución. Tienen ahí el número de cuenta de ahorros del Banco El Pichincha, del Banco de Guayaquil, la cédula de identidad de la madre de Derek. Si no, pueden acudir a mi cuenta de Twitter, y no lo digo para incrementar el número de seguidores, @CarlosVeraReal, hay más de 620,000 allí, o en varias redes sociales que está esto. Por favor, si se salva una vida, le damos sentido a la vida. Son las 10:22. Seguimos con Vera a su manera. 10:25, concluyamos esta hora y media excepcional, por lo menos a mí me lo ha parecido. Ojalá a ustedes haya contribuido. Gracias por los innumerables reportes de sintonía, críticas, ideas y temas pendientes, con un poco de buen humor. Vean este TikTok. Una política para la cual Mamalucha se queda corta, en decadencia y bastante limitada intelectualmente, porque es tontísima esa señora. Llegó a los 70 votos. Llegó a los 70 votos. Guadalupe Llori sería la presidenta de la Asamblea Nacional, una vez que se alcanzaron los 70 votos y se llega a los 71 votos afirmativos, con lo que se confirmaría la presidencia de Guadalupe Llori para la Asamblea Nacional. Señor operador, presente resultados. Afirmativos 71. El tema se explica solo. Ahora María Clara Triviño pregunta sola. Dale. Gracias. Mi primera pregunta es para Osvaldo Moreno. El legislador que podríamos decir pateó el tablero de juego fue César Ron. Él abrió una nueva puerta. ¿Usted cree que él debería culminar con su periodo legislativo o debería postularse para una dignidad aprovechando la crisis por la que pasa el Partido Social Cristiano? Bueno, yo creo que la independencia a César Ron le va a dar de alguna forma un mejor margen de maniobra y ya no va a estar sujeto al dedazo, digamos, de líder, ¿no? Como pasó con la primaria presidencial, como pasó con la inexplicable designación de Carlos Luis Morales, que en paz descanse, para prefecto, y sobre todo existiendo más espacios que van a haber en Guayas, con, digamos, imagínense usted una dupla Otto Sonejol ser alcalde, César Ron prefecto, se me ocurre. El mismo movimiento de gobierno. Entonces me parece que eso le abre una serie de oportunidades y que básicamente se potenció con la respuesta que tuvo y el manejo del Partido Social Cristiano con su salida. Muchísimas gracias. Ahora mi pregunta para Andrés Boscán. Anderson Boscán. A su juicio, los dos elementos que el Partido Social Cristiano autorizó para el equipo de Guillermo Lasso, en primer caso, Pascual del Chopo como embajador de España, en el segundo, Henry Cucalón como gobernador del Guayas. ¿Usted cree que deberían desafiliarse o deberían aceptar la designación de la dignidad? Creo que deben hacer lo que su conciencia les diga que haga. Yo no le doy recomendaciones de moral a nadie. Creo que si lo hacen, tienen que atenerse a las consecuencias. No se puede participar del gobierno de quien el líder de tu partido ha llamado traidor y seguir siendo militante de tu partido. O sea, lo que hay que tener es consecuencias. Yo acepto la designación de embajador en el caso de Pascual del Chopo, de gobernador, en el caso de Henry Cucalón, que es una designación que han retirado ya formalmente, pues me atengo a la consecuencia y ya no soy un PCC. Ya no puedo ser un Partido Social Cristiano si estoy en la orilla contraria. Lo que sí creo es que se tienen que tomar agüita de valeriana a los líderes de los dos partidos, porque es que esto así 6 meses no aguanta. Señores, inmensamente agradecido por su franqueza, por su discrepancia, por su profundidad y su versación. Eso vuelve innecesario que yo saque una conclusión. Sáquenla ustedes. Ustedes conocen muy bien qué pienso y cómo pienso sobre este y otros temas. Lo hemos desarrollado 4 días, desde el miércoles, jueves, viernes y hoy. Ahora lo que sí debo es hacer que esa mayoría afín cobre sentido, porque ha sido lograda a un alto costo, con enormes extravíos, olvidos, ineficiencias, imprecisiones y claudicaciones también.